Claro, excelente. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este momentito. La gente ávida de este momento gusta mucho y decíamos justamente se llama Degustando la Palabra de Dios porque es una manera de saborear en cierta forma este que es un mensaje y un libro que llama la atención y despierta la curiosidad, el Apocalipsis. Exacto. Es un libro muy temido por muchos, se piensan que es un libro de catástrofes, Ajá, pero vamos del comienzo. bien, Apocalipsis, ya lo dijiste vos, significa revelación. ahí está. Un ángel enviado por Dios revela a un intermediario su mensaje, que es un mensaje misterioso. ¿Qué significa que sea misterioso? No es oculto. Otra cosa que tenemos es que hay cosas ocultas que Dios no quiere contar y las tenemos, la iglesia las tiene guardadas y el Apocalipsis las tiene encriptadas, digamos, que no se puede llegar. En la Biblia, misterio significa algo que el hombre por sí mismo no puede llegar a conocer, Dios lo revela. Claro. Como esto que existe, a mí me excede, Dios me lo cuenta. Dios es el que nos está narrando, o sea que Dios no oculta nada. Mm. ¿Y qué revela? No revela una catástrofe. ¿Sí? Hoy en día Apocalipsis tiene ese término, Sí, catástrofe. Algo apocalíptico es, se viene la hecatombe, se viene el apocalipsis. el fin del mundo. Exacto. Mm, Y no, en realidad el apocalipsis es un mensaje de esperanza. bien, Pero vamos paso a paso. El apocalipsis es hijo de la profecía. Y continúa a la profecía. Una vez que en Israel se acabaron los profetas, la pregunta fue, ¿cómo seguimos con la palabra de Dios? ¿Cómo Dios se va a seguir haciendo presente en la historia? Y aparece el apocalíptica. Mientras que la profecía era una proclamación de la palabra de Dios. Si uno lee los profetas, así dice el Señor, oráculo del Señor, el profeta es consciente que habla la misma palabra de Dios. Dios se le revela y le pide que anuncie un mensaje. ujú, El Apocalipsis revela visiones. No es tanto de la palabra, sino de las visiones. mm, Para el Apocalipsis, el que maneja la historia es Dios y la va haciendo en etapas. Dios es el Señor de la historia y controla y maneja todo lo que pasa. bien, bien, El profeta sí, anunciaba la voluntad de Dios y llamaba a la conversión. En la historia, Dios actuaba y era posible la conversión. El profeta dice, si ustedes siguen así va a pasar esto. Y ahí viene la catástrofe, va a pasar esto, van a morir, va a pasar... Pero si se convierten y creen, y todo mensaje profético es un mensaje de esperanza, siempre está abierto a la conversión, ¿ya? Va a haber un resto que se va a salvar. El apocalíptico es más trágico. No pone la salvación en la historia, sino al final de la historia. Juicio final y juicio de Dios y esta Jerusalén celestial que viene. La historia para el apocalíptico ujú, marcha directamente hacia la tragedia, hacia su fin. Tiene que exterminarse. mm, Y no hay nada que pueda parar esto. Ya está marcado dónde va la historia. Ahora, en esa historia que es manejada por Dios y que va a su fin para que pueda venir esta Jerusalén celestial, mm, Dios nos pide que seamos fieles. Al que es fiel en esta historia, en este periodo, no tema el juicio final porque le espera el descanso eterno. Al que es infiel, con ese juicio final va a venir la condenación eterna. La bien, salvación está puesta fuera de la historia. Esto tiene que destruirse para que pueda venir el reino de Dios, esa Jerusalén celestial. Pero la mm, historia como está es determinista. Marcha hacia esto y no hay nada que lo pueda evitar. claro, ¿Dónde está la esperanza en esto? Yo te decía al principio que es ujú, un mensaje de esperanza. sí,
en que el que es fiel, pase lo que pase, le espera participar de esa Jerusalén celestial. Por más que ahora tengan que sufrir, por más que ahora tengan que pasar pruebas, si uno es fiel ante eso, cuando en el juicio de Dios van a salir triunfantes. Lo presente es temporal, lo que viene es eterno. El sufrimiento es ahora, en este periodo, pero lo que me espera, si soy fiel en ese periodo de sufrimiento, va a ser el descanso eterno, el regalo de Dios, la Jerusalén, ser ciudadano de esa Jerusalén celestial que ya está viniendo y está bajando. Sí. O sea, yo hasta ahora lo que voy entendiendo es que es un llamado a la fe, a la conversión, Exacto. muy, muy clarito y fuerte, ¿no? El llamado. O sea, hay que tener fe y convertirse. Un poco es eso, ¿no? Exacto. Mm, Y fíjate algo, ¿cómo es que hace el escritor apocalíptico para transmitir este mensaje? Porque otra cosa que se piensa el Apocalipsis es que es una profecía futura, y no, está describiendo el presente del momento en el cual se escribe el libro. Te voy a hacer unos lápices para que me entiendas porque es un poquito complicado. dale. A ver, padre. Esta es la época, este es el escritor apocalíptico, ¿sí? El Sí, que tiene las visiones. La bien. visión la tiene en el hoy, este es el hoy. Pero Ujú, ¿qué es lo que hace este autor? Se hace pasar por alguien del pasado, alguien importante, un profeta, un apóstol, sí, y cuenta lo que se está viviendo acá, pero lo cuenta como si fuera futuro. En un futuro va a pasar esto, pero ya está pasando. ¿Por qué hace esta técnica? Para que su testimonio tenga validez. Habla un profeta, habla un apóstol, habla alguien importante, que no es cualquier persona. bien. Entonces, haciendo este jueguito de proyectarme hacia el pasado, estando en el presente, y hablar del presente como si fuera futuro, hace que la gente crea, me lea y preste atención a lo que tengo que narrar. Por eso Excelente. parecería un mensaje futuro. Ujú, ujú. El libro de Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I. ¿Qué le pasaba al cristiano en esa época? Estaba siendo perseguido. Había un tal Domiciano, iba a decir Diocleciano, Domiciano, Ujú. griego, que exigía, él quería unificar en su reino perdón, un llamado. Sí, 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 sí. Ya, Adelante, padre. Estamos hablando con el padre Gabriel Rodríguez. Él es profesor, es licenciado en Sagradas Escrituras y nos está trayendo una explicación muy, muy gráfica realmente sobre este libro del Apocalipsis, conocido también como el libro de la Revelación, como decíamos, y es el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia. Bueno, bien, y nos estabas adelantando un poquito, padre, esto. disculpen, me olvidé de sacar el silencio del celular. Les decía, Nos pasa a todos, eh, ¿eh? Tranquilo. Domiciano, Sí. ¿sí? Exigía que todo se convirtiese en una religión de Estado, la religión griega. Es una forma de dominar. Si cada pueblo que domino tiene sus propias costumbres, tengo diversidad. Unifico todo para yo gobernar. Domiciano decía, o te convertís en la religión de Estado o te mato. Muchos cristianos estaban apostatando por miedo a la muerte. Claro, claro. El escritor apocalíptico, en este caso Juan, que ahora les voy a contar quién era este Juan, Ujú. les dice esto: manténganse fieles. Si son fieles ahora, durante la prueba, Sí, por más que pierdan la vida, en el juicio final van a encontrar el descanso eterno. Y estos que los persiguen ahora, que los están matando, que tienen poder, que tienen fuerza, en ese juicio final van a ir a la condenación eterna. Se están condenando. Entonces, manténganse firmes en la prueba. Es un libro que nos anima a ser fieles durante la prueba. ¿Por qué está escrito en signos? ¿Por qué usa tantos signos? Uno dice, bueno, entonces si Dios quiere que sea fiel, que me hable claro, que no me dé tantas vueltas. Digo, primero, en esa época los signos que usan el destinatario de esta carta, entendía rápido los signos, no había mucho que más que dar vuelta.
con el tiempo tenemos que explicarlos. Pero para el que leía, para el destinatario de la carta del Apocalipsis, los signos eran claros, para el cristiano, ¿no? Sí. Para el que no era cristiano, no. Para el pagano no lo entendía. Por eso habla con signos. Te está asegurando Juan que el cristiano lo entienda y el que no es cristiano no. Le está dando un mensaje encriptado a aquel seguidor de Jesús. Y al que no es seguidor, no lo entiende. Entonces, hago énfasis en esto. Es para dar esperanza. Todo lo que cuenta el Apocalipsis ya pasó. No es que va a pasar. No Bueno, es que va a pasar. claro, uno piensa que el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, es de naturaleza enigmática, ¿no? Por lo que estás diciendo, padre, ¿no? Por Exacto. esto del mensaje encriptado, para que los cristianos realmente sean los verdaderos receptores de este mensaje. Y también uno piensa que hay muchas interpretaciones justamente porque es enigmático, ¿no? En cuanto a interpretación, a ver, signo significa metáfora, para que me entiendas. El signo me lleva a otra realidad. Nunca hay que leer la Biblia entera, pero especialmente el Apocalipsis de forma fundamentalista. No hay que, lo que dice es, hay que saber interpretarlo para entenderlo correctamente. Para que me entiendas, Mm. el famoso 666, número de la bestia, que todo el mundo le tiene miedo y ponen el diablo con el 666. Sí. No es una bestia que que va a venir, sino que ya vino. Esa bestia es Domiciano. Y te explico por qué. Hubo dos grandes perseguidores. Y eso lo explica también el libro, ¿sí? Si tuviera más tiempo te lo explico con todo, pero acá te lo hago cortito para que entiendas. Ujú. Hubo dos grandes perseguidores del cristianismo, Nerón y Domiciano. Mira. Si uno pone Nerón César, una de las interpretaciones que se usa hoy en día, si pone Nerón César escrito en hebreo y hace recurso a la gematría, ¿qué significa gematría? Asignarle a las letras un valor numérico. Los números romanos que usamos hoy en día, Sí. letras romanas significan números. Si Mm. uno pone en letras griegas, letras hebreas, Nerón César asigna un valor numérico a cada letra, la sumatoria de Nerón César es 666. Lo que está diciendo el libro de Apocalipsis es que Domiciano es Nerón resucitado. Ese 666, esa bestia, es de Domiciano, es la resurrección de Nerón. Entonces, tampoco ese 666 es una bestia que va a venir, ya vino. Está explicado también en el mismo libro, pero a veces cometemos el error de no leerlo bien y no darnos cuenta que hay que interpretar esto que el mismo libro nos ayuda a interpretar y que dice que son signos, que no hay que leerlo metafóricamente. ¿Sí? Sí, 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 sí. Por eso, repito, es un libro para la esperanza en tiempos de persecución. No es un libro para el miedo y para la catástrofe. Mm. Y si vos te fijás, siempre que se anuncia una catástrofe, nunca es total. Siempre hay algo que queda. Siempre hay algo que se salva. Entonces tampoco es que... eso es lindo de este libro. Mm, mm. Ahí, Sí, vos hay, parame cuando quieras. Yo sí, hablo sí, sí. y No, me paro. no, padre, es que, a ver, está realmente excelente. Digo, en la cultura nuestra, en el hoy, en estos tiempos, existen, por ejemplo, no sé, películas que hablan del apocalipsis como que es el final de todo, ¿no? Y lo asocian a este libro. De hecho, fue Hollywood que nos introdujo Sí, la idea del apocalipsis como la catástrofe. Y claro. lo seguimos tanto que se nos metió hasta el tuétano y creemos que es una catástrofe. Mm, Pero nada que ver, o sea, no hay que tomarlo como catástrofe, hay que tomarlo como esperanza. En tiempos de persecución. Y está bueno, si querés, ya te doy un adelanto de sí, actualización, sí, pensar cuáles son las persecuciones que tenemos que enfrentar hoy en día. claro, Y claro. leer este libro para animarnos a ser fiel en eso. Porque quizás no hoy en día sigue habiendo persecuciones que ponen la vida en riesgo de muchos cristianos. En Siria, en muchas partes Mm, del mundo, lo que pasa que no, hay muchos mártires hoy en día también. Quizás a mí no me pida el martirio, pero sí me pide todos los días negarme a algo o morir a algo para seguir a Jesús y para ser fiel. mm, Al consumismo, a
al dinero, al, ¿sabes? Individualismo también. Al individualismo. Sí, Exacto. sí, sí. ¿Sabes? A la gente me río porque digo, si yo les dijese que hoy viene acá una persona famosa, no sé, Mel Gibson a misa, van a venir todos a ver acá. Ahora le digo, acá está Jesús en el sagrario y no viene nadie. Tengo un fiel que es muy parecido a Abel Pintos. Si yo no te digo que no es Abel Pintos, vos te lo confundís. Se lo dije a un par de señoras y ya las señoras venían con la sobrina porque Abel Pintos viene a la misa conmigo. Y digo, a veces tenemos eso, digo, es un llamado a seguir a Jesús en la prueba. A ver, Mm, la prueba pone en prueba nuestra fe, nuestra fidelidad. Y este sí. libro nos ayuda a mantenernos fieles, a no abdicar, a no negar de lo que creemos. Mm. A que vamos a poner en años jubilar la esperanza, a no desesperanzarnos, animarnos a vivir de la esperanza de este Dios que, pase lo que pase lo que pase, nos pase lo que pase, está ahí para salvarnos y para hacernos entrar en esta Jerusalén celestial, siempre y cuando permanezcamos fieles en la prueba. Mm, ¿Sí? ujú, ujú. Bien. Pensar también en este año jubilar, padre, que acabas de mencionar, con esta puerta abierta a la esperanza, creo que es muy acertado, muy atinado hablar de este libro, ¿no? Porque en realidad por allí se nos ha confundido en estos tiempos cuál es el verdadero significado y escrito por alguien que vivía la persecución en carne propia en los primeros años de la iglesia, ¿no? Y a 2000 y pico de años, esto seguramente en distinta escala, en distinta dimensión, pero con el mismo sentimiento, creo que a veces nos pasa que nos cuesta darnos a conocer como cristianos en muchas situaciones por el qué dirán, por la cultura, por allí, por miedo al ridículo o tantas otras sensaciones, ¿no? Que nos despierta el darnos a conocer como cristianos, como creyentes. Mira, yo creo que el desafío del cristiano no es tanto el hacer cosas buenas por los demás. Está bien, pero no es solo eso. Sino que el Bien. desafío de todo cristiano es ser fiel, Mm, seguir a Cristo siempre y seguirlo. Nunca tenemos que perder la dimensión. Es un camino de cruz que lleva a la gloria, pero el camino siempre va a ser de cruz. mm, Y la primera lucha tiene que ser mantenerme fiel de pie ante la cruz, como hizo María. Fiel en la persecución, fiel en la prueba, desde la confianza, mm. desde la esperanza. Porque confío en aquel que me promete, espero contra toda esperanza esto que me promete. Padre, yo creo que hay con esta charla que tenemos una invitación concreta a charlarlo de alguna manera más científica, digo, no, no sé si es la palabra, pero por allí con alguien que conoce como para poder transmitirlo al libro, ¿no? Porque si bien está encriptado para que sea entendido por los cristianos, por los que buscamos la fe, bueno, de alguna manera la esperanza. Digo, también es una invitación a prepararnos y a formarnos, ¿no? Para poder y comprender este libro. Si se debe mantener, el miércoles que viene vamos a empezar a interpretar los signos para que Bien, la gente pueda leerlo también, ¿sí? Pero bien. el tiempo que me dan era mucho y muy poco tiempo para contar todo. La vez que viene ya vamos a ir a los Sí, temas del Apocalipsis y lo que habla. Solo decirte algo, ¿quién es Juan? Que eso es importante, bien. ¿sí? Juan no es el apóstol. De hecho, el libro dice, cuando se presenta, que va a dar una profecía. Ujú, ujú. Para el autor del Apocalipsis, él es un profeta llamado a dar una profecía en visiones, pero tiene esa visión. Hay algo que también debe ser alguien importante, con mucha autoridad, porque cuando se presenta a las iglesias dice, yo Juan, mientras Pablo, en Ujú. las cartas, cuando se presenta dice, yo soy Pablo, llamado por Dios, tiene que dar testimonio, tiene que dar toda una locución larga para presentarse, Claro, porque evidentemente su autoridad no es reconocida por todos. Este exacto. Juan dice, yo Juan, ya alcanza, no hace Ujú, falta detallar más. Juan, o sea que debe tener alguna autoridad apostólica para las comunidades a las cuales escribe, ujú. pero no es el Juan del Evangelio. Bien, bien. Supuestamente es alguien que sale de esa comunidad, pero no es el escritor del Evangelio. Son dos personas
diferentes. ¿Sí? diferentes. Otra cosa para tener en cuenta. Bien, padre, o sea, no sé si estará bien esta propuesta. Invitar a todos los que nos siguen en este espacio, en este micro, a leer, a animarse a leer el libro del Apocalipsis. Y ya la semana que viene, cuando comiences a explicar un poco esto de los signos y revelaciones, podamos hablar un lenguaje, digamos, más común, ¿no? Exacto. Y Bien. mira, desde ya, mi idea es hablarles todo esto para sembrarles la semillita de la duda y vayan y lean. La palabra de Dios es muchísimo, infinitamente mayor a mi palabra, así que la idea es eso, que se animen a meterse en el libro, ¿sí? Y lo lean. Excelente, excelente propuesta entonces. Y por allí también van a surgir seguramente cuando lo leamos consultas más concretas, padre, así que prepárate, ¿eh? Dale, dale, muy bien. Prepárate porque la clase va a estar ávida de consultas. Bueno, Como nada, simplemente agradecerte, lo tomamos con muchísima seriedad, simplemente ponemos una sonrisa para acercarnos, pero lo tomamos con muchísima seriedad a la propuesta de animarnos a leer un libro que, como vos decías al principio, despierta un poco de miedo, atención, apocalipsis, final, no, bueno, hay otra cosa, hay otro mensaje, que es el de la fe y la esperanza. Te agradezco, pero tanto, porque a mí, así como dicen los chicos, me desburraste, me desburraste un montón. Padre, muchísimas gracias y será hasta el próximo bien, encuentro. muy Dale, bien. Nos vemos el gracias. miércoles que viene. Lean el Apocalipsis y recuerden las palabras de Jesús. No Sí. teman, lean. No teman, lean. Ah, me encantó, padre. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles que viene. Dale, Dios mediante. Bueno, ahí estábamos entonces con el padre Gabriel Rodríguez, profesor, se nota, profesor y además licenciado en Sagradas Escrituras. Así estuvimos en este momento hablando del libro del Apocalipsis, degustando la palabra de Dios.